ATEN es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuentealba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. Cuba Información. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas. Aumenta la crispación en Venezuela, aumenta en la calle contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los estudiantes han vuelto a protestar esta noche en Caracas y a pesar de la fortísima represión policial. Se repiten los enfrentamientos entre los estudiantes y el gobierno de Nicolás Maduro en las calles de Caracas, en Venezuela. Nos llegan noticias de última hora desde Venezuela, noticias además preocupantes de una protesta estudiantil que ha sido, represaliada a sangre y fuego. Lo que está ocurriendo en Venezuela es un recorte considerable de las libertades. Pero estamos hablando de censura en toda regla. En estos momentos tenemos lo que tenemos, centenares de muertos. Se están reprimiendo las manifestaciones a balazos. A balazos. Se ha violado a un ciudadano español con el cañón de un fusil. Lo que la gente ve en televisión no es nada en comparación con lo que está sucediendo en la realidad. Nada, total. Es una guerra civil lo que está viendo ahí. Porque Antena 3, aparte, Antena3.com y todos ellos están retuiteando las cosas, las noticias que yo estoy dando. Así que gracias por el apoyo a Venezuela, que lo necesitamos, porque estamos de luto. Mediante su cuidada selección de contenidos, entrevistas, imágenes y titulares, los grandes medios de comunicación dan a entender que los estudiantes de Venezuela protestan en masa contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pero mienten. Las violentas protestas se han producido en exclusiva en las urbanizaciones de clase media y alta de 18 municipios de los 335 del país, todos gobernados por la derecha. Mientras, la juventud de los barrios populares, mayoritaria en el país, no existe para los medios. Diarios y canales de televisión de todo el mundo nos presentan a mujeres blancas de barrios opulentos y a mises de concursos de belleza como representativas de las mujeres de Venezuela en pie de guerra contra el gobierno, mientras las mujeres mestizas de los sectores populares, mayoría del país, no tienen voz ni imagen en dichos medios. Cantantes adinerados y artistas de la derecha que apoyan el derrocamiento por la fuerza del gobierno de Nicolás Maduro son presentados como artistas solidarios con Venezuela, mientras quienes denuncian la injerencia de Estados Unidos o el carácter golpista de la oposición son silenciados o condenados. Y es que Venezuela vive un intenso escenario de lucha de clases, en el que las empresas de la comunicación toman claro partido por unos sectores sociales, los que apuestan por una vuelta a las fórmulas de democracia liberal de libre mercado, acorde a los intereses empresariales de dichos medios. Su labor de guerra ideológica es más agresiva e intensa en Venezuela que en otros países, donde falta un ingrediente esencial aportado en gran medida por la figura de Hugo Chávez, la conciencia de clase de amplios sectores populares empobrecidos que durante décadas no participaron en política y que incluso no existían como ciudadanía registrada. Hoy los medios internacionales son el principal actor político del intento de ruptura de la democracia venezolana. Son el altavoz de propaganda de una oposición que trata de derrocar a un presidente de izquierda elegido por mandato popular hace 10 meses
y cuyo partido volvió a ganar aún por mayor ventaja en las recientes elecciones municipales. Envalentonada por el reciente ejemplo de Ucrania, la oposición venezolana apuesta por la intervención en el país de actores internacionales. Para legitimar esta intervención, difunde al mundo, a través de los grandes medios, el mensaje de una supuesta brutal represión de manifestantes pacíficos. Estos medios informan de las muertes ocurridas en el bando opositor, mientras silencian o minimizan el fallecimiento de chavistas o de agentes de policía. Apenas mencionan los continuos sabotajes e incendios de bienes públicos o los ataques xenófobos contra centros médicos atendidos por la cooperación médica cubana. Mientras resaltan las acusaciones de supuestas torturas, sobre las que no se ha presentado ni una sola denuncia, se pasa por alto que 11 policías han sido detenidos por excesos en sus intervenciones, un dato desconocido en otras latitudes del mundo. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el Papa Francisco, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, o la alta comisionada para los derechos humanos, Navi Pillay, han llamado al diálogo entre gobierno y oposición, pero estas peticiones, dirigidas a ambas partes, son convertidas por los medios en acusaciones contra una sola de ellas, la del gobierno de Nicolás Maduro. Ban Ki-moon pide al gobierno venezolano que escuche las demandas de los manifestantes. Leíamos en el diario español El Mundo. Curiosamente, es el gobierno venezolano la única parte que ha respondido a esta petición de diálogo. Ha organizado una conferencia por la paz en la que participa incluso el empresariado opositor, a la que los principales líderes de la oposición se han negado a acudir. Algo, por cierto, que pudiera pasarles una importante factura política. Según una encuesta de International Consulting Service, 7 de cada 10 personas apoyan esta conferencia de paz y rechazan la actitud opositora. Por último, recordemos algunos datos importantes para entender el escenario venezolano de lucha de clases. En los años de gobierno bolivariano, Venezuela ha reducido la pobreza a la mitad, la pobreza extrema en más de un 70%, y ha triplicado el gasto social, principalmente en salud pública, educación y asistencia social. Todo, recordemos, gracias a la inversión social de una gran parte de la renta petrolera, anteriormente manejada por una minoría que hoy protesta en las calles. Pero la reducción de la pobreza en Venezuela, la mayor de la región el pasado año según la CEPAL de Naciones Unidas, importa bien poco a los niños bien de las urbanizaciones de clase media. A Carlos Baute y a Madonna, todavía menos. Tengo aquí en el corazón la voz de todos los estudiantes venezolanos. No están solos. Venezuela, no estás sola. Oye, el mundo te está viendo, el mundo te escucha, estamos contigo. Estamos contigo. Ahora sí. Inés, quería arrancar con una mirada histórica de lo que fue esas noches, ¿no? En el programa que habíamos hecho el año pasado nos habías retratado un poco, nos quedó ahí también por cuestión de tiempo, pero quería aprovechar hoy que te volvemos a molestar para que nos metas en esas horas de lo que fueron cuando ya llega la noticia del golpe a Neuquén, ¿no? Sí, el golpe de la dictadura militar en Neuquén fue duro. Muy duro como en todas partes, pero realmente yo creo que fue declarada, al poco tiempo de la dictadura, fue declarada la capital de los derechos humanos. Yo no sé si eso nos ha valido, y nos ha valido mucho a nosotras, sobre todo las madres, cuando nos organizamos, la postura de Monseñor de Nevares, de la iglesia de Neuquén, porque no toda la iglesia de la República Argentina se pronunciaron en contra de la dictadura. Monseñor de Nevares se pronunció en contra de la dictadura. No de gusto le llamaban el obispo rojo. Era un obispo que se dedicó toda la vida
en Neuquén, que eso no lo digo yo solo, sino lo dicen todos, se dedicó a los pobres, se dedicó a guardar gente en la dictadura militar, guardó gente, no pudo guardar a todos, porque no podemos decir que guardó a todos, guardó lo que pudo, pero él siempre apoyó a la defensa de los derechos humanos. Por eso las madres ya llevamos 37 años en la calle, todos los 24 de mayo estamos en la calle, pero no solamente los organismos de derechos humanos, sino el pueblo de Neuquén, que eso es lo que vale, que la gente esté, no importa si a lo mejor en los discursos no les gusta lo que decimos a alguien que esté en el público, pero bueno, hay que aguantar las cosas. Si nosotros estamos aguantando al gobierno nacional, provincial, aguantando cosas que dicen que no nos gustan, también por ahí nosotros decimos cosas que no les gustan. Y bueno, mala suerte, pero ahí estamos. Pero es el pueblo de Neuquén que está, todos los estudiantes. Por eso siempre decimos que nosotras sembramos y ustedes, los jóvenes, cosechan. Unos más, otros menos, otros nada porque no llegan a entender. Hay generaciones que no llegan a entender qué es lo que pasó en este país, pero no queremos que no pase nunca más lo que ha pasado, porque es un dolor muy grande. Hemos llegado a los 37 años de lucha con los juicios. El Neuquén, que no sé si en todas partes se hicieron como acá en el 2008, y seguimos actualmente con el tercer juicio. Y tenemos que ver ahora en este tercer juicio que hemos hecho visitas a los lugares donde torturaban. La primera visita que se hizo con los jueces, los testigos y los familiares fue en el batallón 181. Ahí hemos estado todos recorriendo el lugar donde estaba la escuelita. Hay un pequeñito cordón de material porque rompieron y sacaron todo. Después hemos acompañado a la gente, a los familiares, en la comisaría de Cutralcó. También hemos estado en la comisaría de Chipoleti, que en la comisaría de Chipoleti no sé por qué entraron los jueces y los abogados solamente, no entraron los testigos, ni siquiera las personas que estuvieron torturadas en esa comisaría. Y así sucesivamente. El día 24 tenemos la marcha, la gran marcha acompañados por el pueblo de Neuquén, y el día 25, 26 y 27 tenemos los juicios. Y ahí estaremos presentes porque tenemos que estar. Tenemos una obligación, las madres, moral, de resistir en ese juicio, de estar, porque los 30.000 desaparecidos no tuvieron la oportunidad que tienen los asesinos a sentarse en el banquillo a decir que ellos no tienen nada que decir, que son mentiras lo que decimos nosotras. El general Olea me trató adelante de todo el público de mentirosa. No soy mentirosa, falta mi hijo de mi casa, faltan muchos, no somos mentirosas, estamos diciendo la verdad y queremos justicia. Hoy, ayer, estos días se está dando en los diarios la comunicación de que han traído a un ex militar, Jiménez, 38 años de la dictadura militar. Vivió en Mendoza y hace un año se había ido a vivir a Miami. Recién ahora lo traen, recién ahora, después de 37 años. ¿Cómo no lo buscaron? Él fue el que entregó, que secuestró a Juan Gelman de San Carlos de Bariloche, hijo de un médico, que el médico ya falleció sin saber qué pasó con su hijo. Eso es lo que queremos las madres, saber qué es lo que ha pasado. Estaba en Miami él. Estaba en Miami y Interpol lo trajo, lo pidieron por Interpol. Quiero aprovechar tus reflexiones y la memoria histórica para que nos ubiques en el comportamiento que hubo de los partidos políticos en Neuquén los días del golpe. Porque había que ceder administradores, había que ceder... Sí. Hubo gente que puso a disposición todo su bagaje técnico para la dictadura. Para la dictadura, sí, por supuesto, que todos apoyaron la dictadura, todos.
todos. No vamos a decir que no apoyaron, porque todos apoyaron la dictadura. Fue una cosa que, yo no sé, gente inteligente, gente que sabía que lo que podría llegar a pasar, y sin embargo les parecía que estaba bien que viera. Por eso también hay que pensar que estaba la AAA. También está eso por delante. También eso hay que traerlo a la justicia. No solamente venir del 76 para adelante. Del 74, del 73 para el 76 está las 4A. Hay en la página web del programa, en el diario cartagoweb.com.ar, un historiador, Pablo Escatiza, seguramente lo conocés, precisamente publica él que el golpe empezó mucho antes, ¿no? El repaso de lo que fue la soltura de la AAA para trabajar en Argentina. Eso te lo podemos asegurar. Yo, muy personal, cuando en el 73 estaban armando la escuelita, un suboficial, un sobrino mío, le pregunta: ¿qué están haciendo ahí atrás en el batallón? Estamos arreglando la escuelita, le dice el suboficial. ¿La escuelita? Ah, y dejó ahí. Y resulta que la escuelita, le dice: ¿pero para qué van a hacer ahora la escuelita? Sí, dice, porque ahí les vamos a enseñar a hablar. En el 73. 73, 74. Uno que iba a pensar, porque años antes, cuando los soldados hacían el servicio militar a los 20 años, realmente había un maestro que el que no sabía leer y escribir se le enseñaba a leer y escribir. Entonces pensaron que le iban a dar clase de nuevo a los soldados. ¿Y qué era? Ahí iban los prisioneros. Ahí lo tuvieron a mi hijo. Ahí estuvo David Lugones. Ahí estuvo Raúl Radonich. Y otros tantos que ahora no me vienen a la memoria los nombres. Pero el arco político en Neuquén apoyó todo el golpe. Todo. Entonces hoy también son responsables, también tienen que pensar lo que hicieron en ese momento. Pero quería despedirme, Lolín, con Inés, y reflexionando también cuando la escuchaba Lolín, el tema de la fuerza. ¿Dónde sacan fuerza? Realmente, porque tenemos muchos años encima. Y yo siempre digo que quiero llegar a los 100. Y si todavía no supe qué es lo que pasó, quiero seguir viviendo, pero bien de la cabeza. Aunque me cueste caminar, pero bien de la cabeza. Es realmente que la fuerza nos dan ustedes, los jóvenes, nos dan la fuerza, que nos apoyan y se nos acompaña. Porque si no hubiéramos tenido este acompañamiento que tenemos, que lo verás el 24 de marzo, que viene mamá con los bebitos en el carrito, las madres parturientas, es tan hermoso la cantidad de gente que viene, que nos acompaña. Entonces eso es lo que nos da fuerza. Hoy esta actividad que hemos tenido en el hospital nos da 10 años menos. Y esto con ustedes nos alegra muchísimo, porque es lo que realmente las madres estamos dispuestas a todo, a dar la vida por nuestros hijos, por los que no están y por los que siguen luchando con nosotros. Eso es lo que tenemos que cumplir en nuestra vida. Ese es nuestro rol, no hay otra cosa. Nosotros no estamos pensando que tenemos una fiesta acá, una fiesta allá. No, nosotros siempre estamos pensando qué más podemos hacer, qué más podemos. Hay cosas que tenemos, hoy aclarábamos un montón de fechas que tenemos para ir: Rincón, Cutralcó, Roca, Cipolletti. ¿Cómo? Pero tenemos que ir, porque se trata del 24 de marzo y la gente tiene que saber por qué las madres seguimos el 24 de marzo con el pueblo de Neuquén en el monumento a San Martín. Pese que San Martín está preso ahora. Está preso San Martín, ¿viste? Lo enrejaron. Está preso. Hay que animarse a enrejar a San Martín. Un intendente se ha
preocupado en hacerle un cerco antes del 24 de marzo. Está clarita la posición del intendente de Neuquén, de Quiroga, está clarita, pero nosotros vamos a ir lo mismo a hacer nuestra manifestación, porque va a estar el pueblo entero y los pueblos vecinos. Que se nos contagie, mira, un pelito de ese aguante que tienen las madres, uno lo que pide a veces en ese trabajo. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes y te repito, las madres tenemos el tiempo dedicado de la puerta para afuera, no puerta adentro, puerta afuera, para estar con el pueblo, con todo en los barrios, en el barrio que yo vivo, por las necesidades que yo pueda hacer, ahí estamos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. Hasta entonces.